Bueno, buenas tardes, queridos amigos, amigas. Hoy no estamos en lo de Beto, hoy estamos en la casa de Rocío, que nos convocó para tener acá nuestro encuentro porque Beto está enfermo, está con influenza y ninguno queremos aparecer por ahí de momento. Así es que hoy vamos a tener acá el encuentro un poco más temprano también. Con nuestro invitado de hoy, Ticio. Queremos recordar que el próximo sábado se cumple un año de nuestro grupo Justicia para Beto, que es el grupo que se conformó justamente para darle el apoyo necesario en las circunstancias de su entrada a la agrupación especializada. Y bueno, hoy seguimos bregando por este tema, hoy tuvimos buenas noticias, así es que vamos a ver qué pasa. Tenemos mucha esperanza de que pueda mejorar, digamos, su situación. Les recuerdo que con este encuentro de hoy estamos cerrando prácticamente nuestro ciclo de conversaciones sobre el tema de cultura política. Es un tema que fuimos debatiendo con varias personas de nuestro equipo y con invitados como Agustín Barúa, Mabel Causarano y hoy con Ticio Escobar. Así es que, Ticio, bienvenido a nuestro encuentro, a nuestra conversación de hoy. Y se estila pues una presentación generalmente en estos casos. Y yo creo que la mejor presentación la podrías hacer vos resumidamente para la gente que no te conoce, porque acá vos sos más famoso que la Coca-Cola, Ticio. Así es que es un insulto o un elogio. Entonces, por favor. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias, Rocío, por recibirnos. Y bueno, me interesa especialmente este espacio de apertura, de reflexión, de diálogo que se aporta a distintos lugares. Y bueno, básicamente yo soy crítico cultural y trabajo con políticas culturales, con teoría del arte, la cuestión indígena especialmente. Y bueno, básicamente esa es mi área de estudio, ¿no? Y bastante arte, teoría del arte, pero un arte siempre vinculado con situaciones culturales y con sus contextos, un arte como abstraído de sus marcos sociales y culturales y políticos. Correcto. Yo creo que es interesante empezar por ahí, digamos. Mucha gente asocia el tema de cultura con el arte, con el folclore, con la mitología, qué sé yo, esferas que son más cotidianamente abordadas o identificadas. ¿Qué es el tema de la cultura? Es decir, ¿en qué nos ayuda la perspectiva de la cultura a entender mejor nuestra situación política actual? ¿En qué puede ayudarnos? ¿Qué sentido tiene eso de la cultura en un momento como este, donde hay una ciudadanía que parece más bien desorientada, no obstante episodios interesantes desde el punto de vista político, como lo de las elecciones en Ciudad del Este, etcétera? Pero hay como una desorientación, una apatía, constatamos una situación de apatía, digamos, ¿verdad? Este corpus, estas concepciones, estas ideas, estas maneras de ver, estos imaginarios, cómo se conectan justamente con lo político y qué consecuencias tiene. Cuando nosotros hablamos de lo prebendario, por ejemplo, hablamos de las identidades políticas, de los partidos y compañía, pero ahí hay mucho de lo cultural involucrado, que no se trabaja políticamente, que no se trae a la mesa para discutir, para debatir la política, digamos. Sí, yo pienso que por una parte
también cada vez más se pierde en la sociedad un empuje neoliberal primero y conservador, filofascista después, se pierde el sentido. Hoy se habla mucho de una sociedad de la posideología, o sea que realmente nos están jugando maneras de pensar y de creer, sino directamente una serie de intereses que se mueven, que no pasan por la polis, o sea, no pasan por el espacio público, tomemos en ese sentido más amplio, sino por una élite de poder. Exactamente. Y yo pienso que realmente acá hay una cuestión, una crisis de hegemonía política muy fuerte. Si vamos en sentido tradicional de hegemonía hacia los Gramsci, digamos, la última hegemonía la tuvo Stroessner, porque después fueron una serie de pactos de intereses dispersos y en cierto sentido, como los poderes de facto son mucho más fuertes que los pensamientos, que las ideas, que no se discuten ideas, no se discuten programas políticos en el sentido, casi incluso toda esa distinción o esa que hay entre derecha e izquierda está totalmente manipulada, porque les importa un bledo, como sea derecha, que sea izquierda, o que sea lo que sea, ¿verdad? Hay una serie, porque no es que no haya una hegemonía, pero no hay una hegemonía en términos de poder del Estado. Entonces los poderes hegemónicos son fácticos por narcotráfico, que contrabando, que corrupción, que otro tipo de intereses corporativos. Y entonces cuando uno habla de poder, de repente no se entiende qué está pasando porque no se está discutiendo en términos de esfera pública. Entonces ahí puede decir, bueno, esto empujan a la derecha, esto empujan a la izquierda, esto empujan un sentido abierto a políticas públicas más democráticas, los otros más autoritarias. No pasa por ahí la discusión. O sea, puede pasar, pero como pura fachada. Pero realmente las fuerzas que hay que se mueven atrás son totalmente diferentes. Yo no creo que toda esta discusión que existe sobre el tema del conservadurismo en la educación, el tema de la prohibición de género, le importa un bledo a la gente que tiene realmente poder. Son pactos que se hacen con determinadas cuestiones conservadoras que interesan o no, pero no hay realmente un manejo de elementos. Entonces cuesta mucho identificar y habría que zambullirse bastante para ver qué hay detrás y cómo desde la reflexión, que no necesita ser una reflexión intelectual de alto nivel ni nada, sino pensar juntos, debatir, llegar a análisis en conjunto que se conecten también con lo colectivo y con la praxis, así con el hacer práctico, puedan generar otras. Porque yo pienso que realmente la cuestión cultural está ausente también desde ese punto de vista, como cultura más profunda. Como manera de ver el mundo. No es una manera de ver el mundo lo que se discute, que mi cosmovisión contra tu cosmovisión, sino mi interés contra lo tuyo. Por eso esas alianzas relámpagos son inexplicables. Que se puedan... Ahora, fíjate que, por ejemplo, esto que ocurrió no hace mucho, cuando Peña estaba en campaña, porque hablaste de la ideología, la ideología pues tiende a ocultar, a disimular, a ser como un barniz hipócrita de la situación, digamos, para que sea aceptable. Y cuando él dice que voten por el partido porque no son por guapitos o por tener títulos que tienen sus puestos de trabajo, hay un cinismo brutal, digamos, en términos del sistema prebendario, ¿verdad? Donde la ideología no oculta nada en ese sentido. ¿Qué pasa con nosotros que vivimos lo prebendario como algo natural y que vivimos esa sumisión a ese poder, esa situación de exclusión, eso que vos definís, están jugando allá arriba, las élites están haciendo sus acuerdos y nosotros de acá mirando no participamos? Y el electoralismo lo que hace es crear la ilusión de que nosotros podemos estar allá, si es que ganamos las elecciones, si es que tenemos un presidente. Nosotros tuvimos la experiencia de estar en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. No tuvimos ningún tipo de posibilidad a nivel legislativo, del Poder Legislativo ni del Judicial, ¿verdad? Pero
¿Qué representó para vos esa experiencia, por ejemplo, en materia del poder? ¿Es así como se piensa habitualmente en términos electorales, que poniendo un presidente, teniendo una determinada representación, vamos a cambiar las cosas? ¿O es algo más complicado lo que nos espera como tarea política? Yo creo que es más complicado, porque quiero volver un poco con lo que comenzaste, con la cuestión ideológica. La ideología como cobertura que disfraza la oposición de una hegemonía de un poder o la sumisión de otro, disfraza las contradicciones sociales con un cierto velo, así como de ilusión, etc. Exacto. Yo creo que precisamente lo que ha ocurrido es que se ha roto ese modelo hegemónico. Cayó la careta. Trump se muestra como es, Bolsonaro como es. Ahí dicen directamente, vamos a... Pero funciona. Y claro, y es un momento en el cual se está... Y eso es lo terrible. Entonces ya estamos hablando, incluso actuando esa maldad de decir que nadie pretende ya todo lo politically correct, se fue al demonio, nadie pretende pasar ya por un buen chico a nivel de política. Y si no, sabemos que es puro, que no es la mascarada ideológica, que tiene que tener un apoyo en cierto consenso y tiene que ganar un consenso en términos de una construcción hegemónica, sino que acá simplemente es se declaró el velo ideológico. Entonces cada uno se muestra como es. Entonces puede aparecer un chaqueñito, puede aparecer la declaración de Peña de que no importa los estudios, en última instancia la formación, y eso se nota con el caso Rivas y qué sé yo, en ese sentido es coherente. Así nos va, como así nos va. Y lo que vamos a estar mejor, que son quienes iguales y tal. Entonces, ese momento como de pudoroso o interesado ocultamiento de las contradicciones sociales aparece suplido por una visión descarnada de que les importa ya un bledo. Y eso es un tema complicado, que habría que... ¿Cómo se construye un pensamiento crítico en un momento en el cual el electoralismo sí, pero eso es la tónica y hace tiempo, ¿verdad? Es jugar, armar, juntar cualquier cosa con tal de que cierren los números. Y después cómo se traduce eso en una mínima, lo que podría llamarse un consenso social, una acción de gobierno coherente, no sé. Exactamente, y apoyada en una plataforma ciudadana más o menos, no digo ya uniforme, pero sí con cierta consistencia. Respaldo. Entonces se deshace después, eso se deshace y se queda, bueno, un despelote como el gobierno de Nenecho o el gobierno mismo de Peña, claro. ¿Verdad? Que no avanza para ningún lado. Cicerón tiene un dicho que es bastante lapidario, que dice: cuando uno navega sin rumbo, todos los vientos son adversos. Y es cierto, cuando uno sabe dónde se va, te vaya, te equivocas, porque realmente ese movimiento no se juega a un nivel obviamente de interés público, aunque sea manipulado, ¿verdad? Sino que se juega como una cuestión de otro tipo de intereses que están atrás y ni se esconden ya. Entonces eso es jodido cuando tu adversario, tu enemigo, que piensa a veces que lo es, tu adversario se te muestra así como abiertamente, como con todas las armas sobre la mesa, y vos no las tenés. Entonces el juego se vuelve como mucho más confuso, y eso como desconcierta mucho, ¿verdad? Sí, ¿por dónde ataco eso cuando que nosotros tenemos un concepto de la acción política diferente, ¿verdad? Que tiene una tradición determinada que parece de pronto haberse quebrado, ¿verdad? Entonces, así mismo. Hoy justamente me decía una persona que hablando del tema de lo de Prieto y compañía, se mostraba así muy optimista con todo eso. Y yo le dije: ¿y cómo Prieto va a solucionar? ¿Cómo va a encarar? No dije va a solucionar. ¿Cómo va a encarar, por ejemplo, el tema del narcoestado que hoy tenemos? Hoy tenemos la principal instancia del Estado tomada por el narcotráfico. Bueno, pero antes de seguir, hay creo que una intervención. Perdón, Lucy. Gracias. Un par de comentarios aquí.
Dice Higinio, siempre hacen campaña para dividir y aminorar la participación y aprovechan al máximo la división de los opositores y los ningunean totalmente cuando pueden. Y Beto dice, coincido con Ticio, hay muchos debates que no se conectan con el metro cuadrado de la gente, solo se generalizan formas sesgadas de entender la realidad que corresponden a un segmento social que se autoalimenta y autorrefuerza desde un cierto poder. Determinado el día a día de las personas desde las autocracias y corporaciones que copan las instituciones que deberían brindar acceso a derechos y Estado a los ciudadanos. Muchas gracias. Derechos, Estado, democracia, participación. ¿Entiende nuestra gente común? Vos tenés unas precisiones con respecto al tema del pueblo, al concepto de pueblo, muy interesantes, ¿verdad? Pero ¿entiende nuestro pueblo ese lenguaje que hablamos cuando decimos que hay que participar, que la autoridad solamente nos representa, que no es la que manda, que es el pueblo, el artículo primero de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo? ¿Qué es ese lenguaje para la gente común, digamos? Yo creo que es un lenguaje que no significa gran cosa, por muchos motivos. Primero, que hay una desvinculación total con ese lenguaje que es más o menos erudito, académico, más o menos, ¿verdad? Letrado, digamos. Jurídico. Ni siquiera especializado, pero supone un cierto nivel de debate y que está totalmente desconectado. Sí, yo, por muchos motivos. En primer lugar, yo creo que es un lenguaje de origen liberal ilustrado que está completamente en crisis, ¿verdad? Actualmente, la propia discusión que se maneja es una discusión que no incorpora grandes temas que están en debate en América Latina o en el mundo. Incluso yo me ciño al Cono Sur, por decir así, claro, ¿verdad? Lo más cercano, que está toda la presencia, la acción de discursos alternativos, como el discurso decolonial, para comenzar, ya que estamos nombrando también la cuestión colonial, el discurso feminista, el discurso género disenso, ¿verdad? El discurso LGTB, el discurso indígena, que es muy fuerte en el Brasil, por ejemplo, sí, sí. O el discurso afro, que también es muy fuerte. O sea, las formas alternativas de pensar lo social también no están como incluidas en cierto discurso que repite fórmulas que están muy bien, tienen un valor axiológico así fuerte en términos de construcción, de aspiración a construcción democrática, pero de pronto pierden como sustancia también, porque hay la disputa política más fuerte que yo creo que hay a nivel cultural, la disputa simbólica por los nombres. De pronto te toman un nombre, por ejemplo, el caso de Milei, que toma la palabra libertad, libertario, o toma la palabra casta, o toma la palabra oligarquía, y les vacía completamente el sentido. Okay. Yo por eso reivindico mucho el uso del término izquierda, por ejemplo. En todo caso, va cambiando, se va adaptando, es muy amplio, apunta a una democratización social más efectiva, pero defender espacio, decir, no, ese ya no tiene ningún valor, pero la ultraderecha sí, la derecha conservadora reivindica ese mismo nombre. O sea que hay muchas cuestiones que tampoco no se sostienen porque no tienen ni sustento teórico firme, ni tampoco se alimentan de un imaginario internacional que está discutiendo otro tipo de cosas. No es lo mismo hablar de ciertos derechos antes de la inteligencia artificial que después, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se maneja ese término, cómo se discute un concepto en el cual también hay un avance de un frente
conservador que ya no, como dice Gramsci, no es ni neo ni liberal, ¿verdad? Entonces que es más bien autoritario por ser Los suave. tecnoautoritarios, dice Francesca Brea. Tecnoautoritario, sí, o tecnofascista directamente, fascista. en su sentido amplio, fascista, Claro. ¿verdad? Y ultraconservador. Sí. Yo creo que es lo peor por interés, porque yo puedo respetar a quien cree en eso. Digo, bueno, no sé, cree que le va a hacer, cree. Pero de que se manipule y se use ese conservadurismo que está comenzando, por ejemplo, toda una cultura de la diversidad es fundamental para entender lo cultural. Y el eje de esa cultura es, en cierto sentido, la recusación de un pensamiento binario que divide entre materia, espíritu, ser, no ser, y cosas así, ¿verdad? Entonces, y la cuestión de prohibir la palabra género en un momento, por ejemplo, eso genera una conmoción fuerte, porque no es solamente el uso, se puede suplir esa palabra, género, por tela, por cualquier cosa, qué sé yo, ¿verdad? Pero el tema es que hay detrás toda una recusación de un modelo de la diferencia, de un pensamiento de la diversidad, que eso es como se piensa hoy lo cultural fundamentalmente, ¿verdad? No es que se reniegue de los valores de Occidente, pero se considera que no son los únicos, que hay otra manera de sentir, otra manera de pensar y otro tipo de conexión. Entonces, cuesta pensar cómo se puede un pensamiento que de por sí está bastante poco oxigenado y es bastante vetusto, como el pensamiento ilustrado político acá, ¿verdad? Por una parte, y que está profundamente desvinculado también, desvinculado porque no se traduce, no es porque el pueblo sea tabú ni mucho menos, sino al contrario, ¿verdad? Porque no se traduce en prácticas efectivas y en mediaciones suficientemente prácticas como para poder discutir y ver el valor que tienen la estabilidad y la vigencia. ¿Cómo hablamos de democracia con la gente común? Parto otra vez de aquello que dijiste, de la desconexión, de la relativa desconexión de un discurso que se repite, pero un tanto desconectado de las condiciones de la gente, de la situación de la gente, de la diversidad cultural, de los nuevos pensamientos, etcétera, etcétera. Estamos repitiendo el fenómeno de la exclusión que nos viene del fondo de la historia, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo hablamos hoy de política? ¿Cómo hablamos de política con la gente? No sé, si la pregunta se entiende o no. Sí, no, yo entiendo. Lo que pasa es que yo no creo en un modelo elitista que vaya que llevar un conocimiento a la gente, ¿verdad? Como es, uno tiene más o menos la verdad esclarecida, es un típico pensamiento de vanguardia ilustrada, ¿verdad? Nosotros sabemos y el pueblo no sabe, entonces eduquémoslo para que pueda seguir. Pero decimos más, permitirme una cosa, Ticio, cuando decimos, acá tenemos nosotros una fórmula, una propuesta, un programa, unas candidaturas, voten por nosotros que nosotros vamos a resolver estos problemas del país. ¿No estamos repitiendo eso? Claro, estamos repitiendo, a eso me estoy refiriendo, que es un modelo de que como si tuviera ya una fórmula determinada, una fórmula vacía, que es lo peor, ¿verdad? Entonces se trata de llevar, con un sentido más o menos de redención emancipatoria, a pueblos supuestamente ignorantes, que dicen, bueno, ¿cómo va a creerlo? Que se jodan, si ellos mismos le votaron a Santipeña y qué sé yo, y le votaron a Cartes o lo que sea, bueno, que se joda, el pueblo no entiende nada. No, entonces, ¿cómo se piensa en un ámbito colectivo y en un ámbito conectado con una práctica, ¿verdad? No solamente con un discurso, la gente está harta de discurso. Puede hablar de democracia y realmente qué significa democracia en este momento. Yo no creo que esto sea un estado, yo no creo que nosotros vivamos en democracia. Cuando me dicen transición, la transición a la democracia terminó en una nueva dictadura. Correcto. Sí. Tenemos una intervención, Rocío. Varias en realidad. Dice Beto, ese es un tema interesante. Los conceptos de acción política vigentes, ¿cuáles son? Y dice Gabriel, nuestra débil formación ciudadana hace precaria o está ausente en un debate. ¿Ausente, perdón? En un debate. Okay. Beto
De vuelta, otra posibilidad puede ser la de la teoría del neuropsiquiátrico. Tal vez la gente fuera de nuestros círculos académicos e intelectuales entienden bien lo que es el Estado, la democracia y la política. Ya dice alguien, los cuerdos están adentro y los locos afuera, por pensar fuera del pensar en los otros y mirar el nosotros como quien sabe o no sabe algo. Gabriel, el conservadurismo está asumido como normal, no está cuestionado y menos colocado en cuestionamiento. Muchos referentes del campo popular solo repiten términos como clichés. Esas serían las observaciones. Okay. Sí, en una ocasión en que yo estaba en Buenos Aires unos días antes de la elección de Milei, y es una pregunta a los taxistas, haciéndose en botadura así, y cómo va, cómo viene la cuestión, y por quién vas a votar. Y un taxista me dijo, yo voy a votar por Milei. Yo le dije, pero a mí me preocupa un poco porque me dijeron que este señor es muy loco. Y él me dijo, y bueno, si los cuerdos nos llevaron a esto, probemos con los locos. Sí, llega un momento... La desesperación. Sí, es la desesperación. La no salida, la no alternativa. Exactamente, ya tirar lo que sea, ¿verdad? O sea, lo que sea, porque ya no se presenta ninguna alternativa real y muchas veces la oposición está dando... La oposición, no sé qué quiere decir tampoco eso, pero el sector no oficialista o no cartista, que para mí sí. Eso ya es la oposición, no ser cartista ya es para mí, ya tiene varios puntos a favor y me tiro por ese lado. Exacto. Me siento casi correligionario. Entonces, si no tienen una propuesta y dan el triste espectáculo de un tironeo que está repitiendo otra vez en ansia de estar como el botín del poder, al menos parece ser así, porque yo creo en la buena voluntad de no muchísima, pero alguna gente que está en disputa en este momento. Ticio, ¿no se parece un poco esta situación de la oposición? No hago es una metáfora, no estoy haciendo un trasplante conceptual, digamos, de una época a otra, al tema de los orevas. Uh-huh. Sí, esa forma, esa manera de lidiar con lo cotidiano desvinculada de una suerte nacional, de un destino nacional, que el destino nacional se vive en todo caso, qué sé yo, con la albirroja o con episodios que son valorados sí. Más por la mayoría de la gente, digamos, pero en la normalidad de lo cotidiano no hay una preocupación por lo nacional. ¿Sí? Cada grupo, cada sector anda en su pequeño problema, en sus menjunjes, en sus peleas. ¿No se parece un poco a eso? Y hablamos de la unidad de la oposición, de que si sumamos todos los votos que no son colorados, le podemos desplazar al Partido Colorado, que hablamos de diálogo y son espantosas nuestras experiencias de diálogo. Lo que queremos es desacreditar a los demás, ¿verdad? Imponer un liderazgo. ¿Qué pasa con ese discurso tan contradictorio, digamos, en la política, ¿no? Bueno, yo pienso que la política, en cierto sentido, está en gran parte ligada a la gestión de lo público, del espacio público. En términos actuales, el espacio público estaría más o menos conformado por una equilibrio o por lo menos una tensión entre ciudadanía, Estado y mercado. Hoy no se puede dejar el mercado de lado como actor o como agente fundamental. Y al mismo mercado, en sentido más amplio, el productivismo, que hasta el tráfico de drogas puede entrar ahí. O sea, lo productivo... Que entra. Que entra, lamentablemente, y no sale. Entonces, pero ¿qué pasa? Que se ha generado como un desequilibrio profundo. Eso definiría la esfera pública, así en general. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un déficit feroz de ciudadanía y de Estado y un superávit de mercado, en su sentido más amplio, que utiliza incluso el aparato del Estado
como negocios, desde los más inocentes, si los hubiere, hasta los más jodidos. Que nos viene muy de atrás de la historia también. Que nos viene muy Después de toquemos el tema de la historia. colonialidad, que creo que va a ser muy Me importante. parece que sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese esquema público, esa esfera pública no tiene una potencia de contención como la que uno hable en nombre de lo público, en nombre de lo nacional. Hace poco, incluso vos estabas hablando que no habrá pequeños como ORES, digámoslo así, en términos de colectividades o corporaciones más pequeñas o comunidades. Y yo pienso que sí, en gran parte las cuestiones colectivas y comunidades se dan en forma bastante separada. Sí. En un momento, Clastres escribió un libro importante que se llama, basándose en la experiencia guaraní, en la cultura guaraní, él le llamaba La sociedad contra el Estado. Bueno, y a mí me hizo notar una vez Damián Cabrera, que estamos hablando, de que Meliá había comentado, le digo, yo no supe encontrar la fuente, pero él me dijo que Meliá más bien hablaba de no la sociedad contra, sino la sociedad al margen del Estado. ¿Verdad? O sea que no se ve como un enfrentarse al Estado, no pasa por ahí, no quiere luego por ahí, sino estructuras pequeñas, estructuras siguiendo a lo mejor una vieja tradición guaraní basada en pequeños consensos. No puede haber consensos si no hay una colectividad relativamente pequeña, ¿verdad? Entonces la construcción, Chasesari tenía esa opinión de que eso viene muy de los guaraníes, la construcción de un acuerdo cuesta mucho llegar porque no se está en unidades pequeñas, sino que estamos hablando, proyectando a nivel nacional. Y si no está, crear acuerdos así, si no existe una voluntad de Estado de ir tramando con participación ciudadana y tramando institucionalidad, que acá realmente no existe, ese es el drama, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho pensar así en un horizonte público como que nos incluya a todos. Y como de hecho es lo que está mejor, son pocos y cada vez más la brecha, hay cada vez más riqueza en Paraguay y cada vez más brecha social. Entonces, realmente los mecanismos de exclusión son cada vez más feroces, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo pensar en una perspectiva de unidad si no existe de hecho una práctica que le incluya a todos? Supuestamente, la democracia se caracteriza en gran parte por la posibilidad de que los sectores participen en la discusión de los intereses que le competen, ¿verdad? Y que acá se decide el concepto de ciudadanía, digamos, exactamente, por último, claro. Exactamente, incluso en concepto formal de ciudadanía. ¿Y qué instancia hay que va a participar? Primero, lo que intereses le van a competir, sino que pasan por encima, justamente se construyen sobre la exclusión de los intereses de los otros, intereses en un sentido más amplio y directo, ¿verdad? Entonces, es muy complicado. Eso, para que cuaje en un proyecto diferente de sociedad, no debería ser gestionada por la política. Hablo de iniciativas, de grupos, de partidos, de ese diálogo y esa especie de cómo aglutinar a la gente en torno a un proyecto más amplio. Pero acá... ¿Cómo crear proyecto, escena pública? Una palabra, ¿Cómo crear escena pública? Porque acá yo pensaba el otro día, jugando un poco con la palabra, que acá la res pública, como cosa pública, se da más bien como cosa nostra, ¿no? Sí, la cosa... Es la cosa nostra, no, en perjuicio de la escena pública. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente ese salto, eso que vos decías de que existen solidaridades que incluso sobreviven prácticas guaraníes, si se quiere, de DOM, de contraprestaciones, de que existen cada vez menos, porque se va también disolviendo un modelo de sujeto campesino que es como más o menos el depositario de esa herencia, ¿verdad? Se va disolviendo demográficamente, además, porque con la migración a la ciudad tenemos otra realidad muy compleja. Entonces van también desactivando lo comunitario, que es jodido. Entonces, ¿cómo se da un poco?
yo soy jurado de un premio que da CODEUPI, una distinción que da a determinadas prácticas colectivas generalmente desconocidas, premio Dignidad, que se da desconocida. Y generalmente su mayoría son mujeres y son indígenas. Pero también hay varones, también hay todo, y también bastante campesinos. Y a mí, una de las pocas cosas que a mí me alientan en este horizonte tan distópico es ver la cantidad de iniciativas que son totalmente desconocidas, por lo menos para mí o para el ciudadano común, ¿verdad? De cosas impresionantes que hacen una cantidad de grupos en distintas comunidades y en distintos sectores. Bueno, ¿cómo se puede juntar eso? O le escuchaba hablar a un político cualquiera, haciendo un discurso que nadie cree y que es totalmente vacío, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con aquella realidad concreta de gente que lucha por sus intereses colectivos y lo hace con un sentido colectivo, ¿verdad? Y es emocionante eso. Sí. Y eso vos Y es desconocido. Y es desconocido. Es cierto que es esa es la desconocido. trama política, eso es la Sí. política, Sí. realmente, en el sentido de Sí. más allá de dirigencia, más allá de ejercicio Exacto. de poder, más allá de hegemonías, más allá de... Hay como hace gente que está trabajando en un país con el cual están totalmente a Claro. contramano, conectados con su medio ambiente, conectados con los otros. Ese concepto guaraní, el tecoponá, es bastante, porque poná, nosotros sabemos, es bueno y bello, ¿verdad? Sí, El ideal sí. de la cultura occidental que nunca alcanzó. Y el tecoponá supone que el vivir colectivamente, uno tiene que dar condiciones para estar bien con uno mismo, Exacto. con los otros y con el ambiente. Ya Claro. está, ¿qué más querés? Con Claro. eso ya está. Claro. Resuelto. Ahora, ¿cómo llegar? No es ganar más, no es No, tener el no, auto no. último modelo, no ¿Cómo es... congeniar, incluso cómo congeniar con uno mismo Claro, primero, tu claro. propia subjetividad, ¿verdad? Sí. Cómo hacerlo con lo que te rodean y con el medio ambiente ya está perfecto. Ahora, ¿cómo conectar esos tecoponáces o cómo lo hace efectivo? Cuando que realmente yo personalmente creo que hay una campaña programática de exterminio étnico, Sí. ¿verdad? Desde la ley Riera Sí. Zavala, si Sí. le están quitando el derecho constitucional, Sí. que indígenas puedan tener otro título que Sí. su propiedad ancestral, ¿verdad? Sin necesidad de un título jurídico, y se les va absolutamente quitando. Y ahora está ocurriendo que las comunidades indígenas están siendo alcanzadas por el microtráfico de drogas, También. que es un problema entre los guaraníes. Que va a muy tomar fuerte. todos los Van ámbitos. entrando Sí, jóvenes que sí, no sí, tienen sí. ninguna ilusión, no ven ninguna Sí. esperanza y tienen hambre. Y le entra un tipo, toma 20 millones, 30 millones, toma, llevaste paquetito allá, consumí de paso una Sí. cosita, y va minando muchísimo ese esquema, que creo que es el enemigo, creo que realmente es el enemigo de un modelo capitalista exacerbado, llevado así a su perversión mayor, como es un modelo de Estado necropolítico y narcopolítico, ¿verdad? Correcto. Entonces es el adversario, es ese modelo, un tipo que cuida el medio ambiente, que cuida las relaciones sanas, que parece idílico y parece muy sublime, pero es así, Exacto. ¿verdad? Entonces ese camino no queremos luego. Bueno, pero es el modelo global que se está imponiendo. Claro, claro. Ahora, vos enfatizás ese modelo global que se está imponiendo, atropellando, digamos, Totalmente. nuestras maneras de vivir y compañía, nuestras pautas tradicionales de vida en Paraguay también. Pero este es un fenómeno que se repite de la conquista, digamos. Que pasó lo mismo. Es decir, la conquista desestructura el modo de vivir de la sociedad, Totalmente. de las sociedades nativas, por Totalmente. decir así, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ese concepto de la colonialidad, bueno, yo le encuentro mucha potencia para entender también lo que pasa hoy, digamos, pero ¿cuál es tu impresión sobre ese concepto de la colonialidad como una clave para entender justamente lo que estamos viviendo con
hoy en otra coyuntura, en otra situación, Sí. con el tema de la globalización. Sí. Es cierto, a nivel de pensamiento mundo, te decía, pensamiento crítico al menos, hay una recuperación muy fuerte de ese concepto de colonialidad. Por algo el término de colonial tiene un poco también ese sentido. Y en un momento se llamaba postcolonial, Sí. ¿verdad? Es decir, el momento que estamos viviendo. Pero ahora se recupera la colonialidad. Es un momento colonial, porque la colonia surge. ¿Cuándo surge este modelo colonial? En el siglo XVI, con el capitalismo, con la modernidad. Exacto. ¿verdad? Y ahí surgen valores para el racismo, que hoy se aplica el término racismo no solamente a los casos de discriminación afro, por ejemplo, que antes había, sino que el racismo se aplica a todos los tipos de minorías o mayorías Exacto. excluidas de una participación efectiva y como en situaciones de discriminación. Entonces se considera racismo lo mismo, la misoginia, formas, la homofobia, entonces se consideran persecuciones racistas también. Bueno, porque la raza es un concepto inventado, un acuerdo, un invento biologicista, porque no existe raza. Todos venimos del mismo genoma. Ahí va. Y se supone que la raza es un concepto que establece jerarquías, Claro. todo un modelo de jerarquía colonial que se mantiene, se va como reacomodando, reafirmando, pero sobrevive un modelo de discriminación, un modelo de racismo, un modelo de exclusión, un modelo de marginalidad. Son fenómenos coloniales en términos, no quizá de precisión histórica, pero como hoy se concibe una sociedad profundamente injusta dominada por formas extremas de capital que van reproduciendo pobreza, marginalidad e impiden un acceso democrático, porque Exacto. está taponando, o sea Exacto. que hoy ni siquiera ya se habla del neoliberalismo, porque ya no arranca ya una cuestión ilustrada liberal que por más hipócrita que haya sido en su momento, en muchos momentos habla por lo menos de libertad, igualdad, fraternidad. Hoy no existe eso. Claro. No es un plan de los estados la igualdad ni la Para equidad. nada, No son nada. planes. Entonces, ese término ya entra también en discusión. Ya no podemos seguir como invocando grandes palabras ilustradas como si no pasara nada. Claro. Hay que ver qué significa hoy construir democráticamente, qué significa hoy la palabra dictadura. A mí me corrigió, porque yo hablé de dictadura con relación a eso. Yo le dije, bueno, para mí, si hay concentración, no hay como equilibrio de poderes, es un signo autoritario, es dictatorial. La dictadura tiene muchos nombres, de los romanos hasta muchas formas, ¿verdad? Y para mí es una forma de dictadura actualmente el hecho que no exista absolutamente garantía de un equilibrio de poderes y no exista una cobertura institucional que le proteja a uno, ¿verdad? Uno no tiene a quién recurrir. Exacto. Claro. ¿Qué pasa con el fenómeno? Hoy estamos justamente dentro de estas nuevas concepciones conservadoras que reivindican la familia, patria, familia y compañía. ¿Qué pasa con el rol de la mujer? Porque a mí me impacta mucho cómo una de las estrategias de la colonialidad fue separar a la mujer de la convivencia de las comunidades indígenas precisamente, ¿verdad? A través del sistema de encomiendas principalmente. Y cómo las rebeliones indígenas fueron contra eso, digamos, ¿verdad? Entre otras cosas. Sí. Pero la mujer era un poco la que articulaba la vida comunitaria indígena, tanto en el sentido de la procreación como en el sentido económico, en el sentido cultural, etc. Y esa mujer indígena, por lo menos en las descripciones de Susnik, con el fenómeno del mestizaje, deja de vivir con sus comunidades, se separa de sus comunidades. Y el mestizo
se identifica con el español, con el conquistador, y reniega de su origen indígena, digamos, del origen de su propia madre, por decir así. Esta ola de feminicidios, de desprecio hacia la mujer, de abuso de la niñez, ¿en qué medida esto se repite también con ciertas características de la colonialidad? Bueno, la colonia... Sí, sin dejar de lado que hoy tenemos otros factores de la cultura global que nos, lógicamente... Totalmente. Estamos hablando un poco también de una raíz histórica, y las raíces históricas siempre se mantienen de alguna manera, ¿verdad? Sí, actuante, como, digamos. sí, como que la colonia lo que hace es, primero tratar de, a dos niveles, ¿verdad? A nivel civil, provincial, o a nivel de las misiones, sobre todo jesuíticas, porque los franciscanos estaban más ligados al sistema de encomiendas que los jesuítas. Que eran más cerrados. Sí, que eran más cerrados y vivían en comunidades cerradas. Entonces los jesuitas lo que hacen es decir, bueno, el rol de la familia cambia, hay que poner la familia cristiana, monogámica, con determinada educación moral y cívica y tal, y incrustan eso, y dentro de un sistema en el cual la mujer pasa de un papel activo en la producción y tal, a un papel sometido de una producción explotada, ¿verdad? Es gran parte sigue produciendo, tanto a nivel agrícola, rural, cuidado. Tenían que pagar tributo a la corona. Artesanal, claro. Sí, eso a nivel de toda la comunidad. Pero claro. también los jesuitas, la mujer. Y claro. Y por otra parte, la reproductora. Y a nivel civil ocurría que las famosas rancheadas. La rancheada. O en parte el tema de el trato por el cual el cuñadazgo, que estaba basado en un régimen de reciprocidad, se altera absolutamente, se esclaviza sexualmente y productivamente a la mujer, cambia el sentido y no se cumple el pacto recíproco, ¿verdad? Y entonces comienzan incluso los raptos de mujeres, las violaciones, dentro, sobre todo las encomiendas. Los jesuitas tenían otro sistema, pero está también muy basado en una sumisión total de la vida pública, un apartarse de la vida pública. Incluso en gran parte las mujeres pasaban a las casas, las recogidas se llamaban, que eran las viudas, las solteras, ¿verdad? Las que no tenían hombre, ¿verdad? O las niñas sin padre pasaban a un sistema de control así absoluto para que no se degenerasen, y manteniendo un orden totalmente, pero apartadas también en ese sistema, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que se altera durante la colonia ese rol, la mujer pasa a depender o del cura, o del marido, o del encomendero, en todo caso a depender, y perder absolutamente su nivel en la trama sociocultural originaria de los guaraníes. Eso hablando de los guaraníes. En otros grupos ocurrían cuestiones más o menos similares, pero con sus propias particularidades. Aparte, las reducciones, tanto civiles como misioneras, recayeron en la región oriental, básicamente. Sí. En Paraguay, el Chaco era terra ignota hasta la guerra del Chaco, más o menos. En realidad, el Paraguay se achicó con las misiones. Sí, exactamente. Entonces pasaba un régimen de cosificación, de desprecio de la mujer basado en valores supuestamente superiores, valores morales, valores legales, valores jurídicos, y para los guaraníes eso someter, por más de que la mujer haya tenido un rol productivo y un rol también reproductivo, no era solamente eso, ¿verdad? Esa cosa en la cual se estaba sometido, y gran parte de las rebeliones sí pasan como conquista, y gran parte, que yo creo que la gran resistencia de la mujer fue la que pasó, la gran transmisora de la herencia, sobre todo a través de la lengua, ¿no? Que haya sobrevivido esa lengua es a través de la madre que se produce la introducción en la lengua y en la cultura. Exacto. Básicamente. Toda la cultura mestiza se va creando a partir de la figura de la mujer que sobrevive
esa sumisión o intento de sumisión doble que tenía la colonia. Y en cuanto a lo que te referís, que muchas veces hay un desprecio al indígena y tal, ahí yo creo que ahí entra profundamente un término que se vuelve fundamental hoy para analizar el nexo entre cultura y política, que es lo que se llama micropolítica. Generalmente la crítica que muchos pensadores, entre quienes está Sueli Rodney, con quien yo estoy trabajando, una gran filósofa brasilera, filósofa y activista cultural, activista afro también, aunque ella no sea afro, y feminista así fuerte, lo macro político se refiere a las relaciones objetivas que son injustas. Entonces, cuando la lucha macropolítica son para conseguir igualdad, conseguir libertad, correcto, conseguir justicia y tal. Pero lo micropolítico involucra la dimensión subjetiva, es decir, el deseo, el inconsciente, el cuerpo, las ganas, las pulsiones, que generalmente, y la gran crítica que se hace de esta posición a la izquierda tradicional es que ha ignorado completamente, excluyó totalmente micro, eso. Solamente, está bien que es fundamental, obviamente, las conquistas sociales, obviamente son fundamentales, pero no pueden estar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay avances en la conquista macro, pero lo que se llama el inconsciente colonial, no tenés soporte para eso, ahí está, no hay si soporte. no hay personas que piensen y sientan, claro, de manera a diferente, este nivel no hay democracia. No se sostiene. Claro. Entonces sigue, por ejemplo, es tremendo el desprecio que muchas veces siente el campesino por el indígena, por el mestizo por el indígena, porque hereda una concepción grabada en el inconsciente, por ese trabajo sobre el inconsciente colonial o las formas pulsionales micropolíticas, culturales, resulta fundamental, como decís vos, porque no es al revés, no es la superestructura, sino es la estructura social la que está sosteniendo todo un pensamiento racista, despectivo, porque paradójicamente se da que el mestizo o el campesino siente un desprecio o por lo menos una marginación en relación a la indígena, pero la figura de la madre es sagrada. Y la madre es la que está presente, la madre es la que educa, la madre es la que alimenta y sostiene la familia en términos Ticio, pero en nuestra cultura tradicional también la madre es como ensalzada, digamos, pero la esposa es golpeada y asesinada muchas veces. No es el común, ¿verdad? Pero es un fenómeno que va creciendo, ¿verdad? Y es un fenómeno que realmente... O sea, la mujer es ambivalente en nuestra cultura. Ambivalente quiere decir, es apreciada, es ensalzada, es la madre, etcétera, etcétera, pero a la vez... Y lo mismo pasa con el indígena. El indígena histórico es el sostén de la nacionalidad y de la patria, y el indígena concreto el depositario de todas las miserias sociales. Exacto. Lo mío es hay un paralelismo. Pasa esa disociación, que es una cierta paranoia inconsciente, que también trabajar que un desajuste cultural. ¿Tendría algo que ver el hecho de los hijos sin padre? A ver, me explico un poquitito más. Mucha gente pone el problema de los hijos sin padre en la guerra del 70, ¿verdad? Pero la guerra del 70 remacha un clavo que nos viene de la colonialidad. Claro. ¿Verdad? Que el mestizo era un hijo sin padre, despreciado por su padre español, digamos, por el encomendero. Ellos no tenían derechos, no tenían los mismos derechos que ellos. Andaban detrás reclamando derechos de los conquistadores que jamás se los dieron, digamos, ¿verdad? Y entonces no eran ni lo uno ni lo otro, digamos. Eso no es una suerte de resentimiento, una especie de sustrato de resentimiento de nuestra cultura masculina, digamos. Yo creo que sí, y que genera también un cierto sentido de sumisión o resignación, ¿verdad? Un cierto sentido, que a veces encuentro también una resistencia, pero hay y creo que el fenómeno del feminicidio es lamentablemente suficientemente amplio. Yo vengo de Ecuador ahora, que es
4 veces más que acá, es desastroso, es terrorífico, ¿verdad? No estoy diciendo que acá sea mejor, porque no hay mejoría posible a ese nivel, pero sí, mucha gente incluso ven como esa desprecio o ese maltrato a la mujer como una causa de cierto neoliberalismo que ha fomentado el individualismo, al mismo tiempo una competitividad que es básicamente masculina, y paradójicamente ha cercenado una esfera pública que podría servir de cierto resguardo. O sea, también hay una responsabilidad en ciertos modelos globales y en cierta consecuencia del capitalismo, que es el padre de todos los males, en cierto sentido, llevado al nivel de deterioro que acá se ha llevado, ¿verdad? O sea que hay demasiados factores. Pues yo no creo que puedan desconocerse factores inconscientes como los que vos estabas señalando. Exacto. Ticio, dejamos una cantidad de temas en el tintero, por supuesto, porque este debate es apasionante, esta discusión es apasionante, digamos, pero nuestra hora es nuestra hora. Y me gustaría cerrar esto con alguna idea tuya, alguna... Un comentario. Sí, cómo no. Te paso. Que creo que puedes contribuir al cierre, dice Carlos Ramos: la falta de formación cívica y moral, la ausencia de formación ciudadana. Bueno, el tema ciudadanía, la formación de ciudadanía es el eje de todo este debate. Ticio, tus palabras finales para cerrar este hermoso diálogo que tuvimos. Bueno, yo creo que sí, evidentemente la falta de formación, pero también la formación no es una cuestión de estrategia técnica, educativa, didáctica, pedagógica, ¿verdad? Sino que tienen que tener una serie de contrapartidas y mediaciones de ida y vuelta, porque yo pienso que hay como formaciones que nosotros tenemos que aprender de sectores populares, que tienen prácticas como mucho más democráticas en cierto sentido que nosotros. Nosotros me refiero a un sector lamentablemente privilegiado, ¿verdad? Que no pasa por esa penuria, aunque suframos en rechet económica, no tenemos esos niveles desesperantes que pasan los sectores realmente pobres y miserables en este país, ¿verdad? Entonces muchas veces de estos sectores, yo me baso fundamentalmente a los indígenas, hay tanto que aprender que yo no sé qué formación se le daría a ellos están más formados que nosotros. Hay que ver que yo creo que hay también un problema, una cuestión institucional y de mediaciones, cómo se va dando una trama social de encuentro, porque no es que hagamos un programa que tengamos que llevar a la gente como que nosotros somos los que conocemos determinadas cuestiones, ¿verdad? Sino que otra manera de pensar la política. Otra manera, sí, de pensar mediaciones. Exacto. Y de ir creando también las bases y de ir apostando a ciertos sujetos que aparecen oscurecidos, a quien no se le da pelota, pues nosotros le miramos solamente a los tránsfugas que están en el poder y no miramos muchos valores fundamentales y muchas prácticas que podrían ser sumamente enriquecedoras, más allá del electoralismo y tal, porque esto no se funciona, sale Santi o Carte y viene otro, porque la estructura se mantiene, ¿verdad? Entonces, no es que yo me encantaría que pierdan estos señores, claro, pero sí que con eso, si no existe la contrapartida de una cultura política, no se genera más nada diferente. Cultura no es culturalismo de la gente que habla varios idiomas, claro, aunque los indígenas hablan más idiomas que nosotros, por otra parte. Así es. Y bueno, entonces es un problema complejo que yo creo que tiene que verse desde muchísimos puntos de vista, y creo que estas discusiones ayudan mucho, por lo menos a detectar los problemas. Correcto. Yo desconfío mucho de quien da soluciones, pero por lo menos detectar, señalar un problema entre varios, exactamente, con ánimo de construir, con preocupación por construir trama social que apunta a que es la única manera realmente de acceder a una cultura democrática. Dale, Ticio, muchísimas gracias. Le agradecemos entonces a los amigos, amigas que nos han acompañado durante todo este proceso y particularmente el debate hoy, y próximamente veremos de qué manera y cómo estaremos nuevamente siguiendo para
tratar de seguir profundizando este debate. Muchas gracias.